Bienvenidas a Cafecito Virtual Podcast, un espacio en donde hablamos sobre negocios, emprendimiento y experiencias desde el punto de vista de mujeres empresarias. Hoy nos tomaremos un cafecito virtual con Jime y Aisa, fundadoras de Brandist, una agencia creativa. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir a este cafecito. Me moría por conocerlas y conversar acerca de todo lo que están haciendo con Brandist. Les presento un poco a los que no las conocen. Jime es mamá, triatlonista, administradora y emprendedora. Y Aisa es también deportista multifacética, también triatlonista, diseñadora gráfica y emprendedora. Por favor, ¿creen que me puedan contar de qué se trata Brandist, cómo nació, cómo se conocieron y todo eso? Lo máximo, sí. Creo que lo ideal sería partir de cómo nace Brandist, porque fue algo como un poco improvisado, un poco que nació de la nada. Entonces, siempre que nos preguntan nos encanta contar esta historia. De hecho, un día en pandemia, en el 2020, creo que fue en junio, o de repente un poquito antes, donde todo el mundo estaba compartiendo por historia su vida privada y sus frustraciones, creo que Jime subió un story algo como, ay, estoy demasiado harta, quiero renunciar. Y yo literalmente le respondí a ese story, renuncia y asóciate conmigo. Sí. Y de la nada Jime me respondió, ay, jaja, ya. Y yo, ¿qué? Tenemos las pruebas, o sea, en nuestro Instagram vamos a poner después de este capítulo, vamos a poner las pruebas, pero sí, fue así, fue como, literal, ya, jaja, sí la hago. Nunca había escuchado una propuesta de eso. De verdad, Qué es más, buena. después ya te podemos pasar el pantallazo para que lo pongas por ahí, pero sí, fue literal, así. fue así. Ajá, ya, sí. Y bueno, en ese momento, Jime ya contará un poco en qué andaba ella en ese momento, pero ella estaba viviendo la vida corporativa y yo la vida freelance. Yo estudié diseño gráfico, entonces desde que me gradué, medio que había siempre trabajado por mi cuenta, haciendo proyectos un poco que de boca en boca y X. Y ya venía con la idea, medio con el bichito de, pucha, hay un techo, ¿no? Es como, si trabajas tú sola, hay un límite en cuánta chamba puedes hacer al mismo tiempo. No, a veces no te das abasto, entonces la veía complicada seguir creciendo yo sola. Y ya había analizado un poco que lo ideal era asociarme con alguien. Y bueno, ahí tuve algunos intentos de asociarme, pero no llegaron a darse, yo creo que por algo. Y de la nada con este mensaje fue, bueno, de repente... El universo estaba Sí. esperando a que nos asociemos. Sí. Bueno, y por mi lado, yo, sí, como dice ahí, creo que siempre he sido muy, o según yo, no sé, he sido como muy estructurada. Entonces, para mí siempre ha sido como nido, colegio, universidad, prácticas, trabajar en una empresa, ¿no? Como lo típico que también tus papás siempre quieren para ti. Y para mí ese era el camino. Y igual, creo que, y ahí como nos parecemos un poco con Ais, que teníamos este bichito de buscar algo más, algo propio, y en esta búsqueda de algo propio surge esta conversación en donde tengo esta propuesta genuina, espontánea, y bueno, fue como jaja ya. Ahora, creo que mucho fue de que siguió esta conversación para que esto se formalice, ¿no? Y no sea como, bueno, ahí quedó la conversación, se olvidó. Entonces sí llegamos como a plantearnos, hagamos una reo, a ver, hablemos qué nos gustaría hacer, cómo nos imaginamos que sea. En paralelo yo tenía esta empresa que, claro, en verdad tenía sus días buenos, días malos, días de estrés, tenía un horario de entrada, un horario de salida. Aunque sea pandemia, el trabajo seguía. Entonces, como que dobleteaba un poquito, ¿no? Mi horario en esta empresa empezaba de 9 a 6 de la tarde y en Brandist comenzaba de 6 a 9, 10 de la noche. Hemos tenido amanecidas cuando teníamos algunas cositas que no sabíamos cómo hacer y nos quedábamos hasta tarde. En ese momento yo no era mamá, entonces era mucho más fácil por el tema de horarios y otras cositas. Pero creo que
parte mucho de que las dos buscábamos como este emprendimiento propio o este sueño de tener algo propio y que ninguna lo dejó como en el aire, porque pasa mucho que tienes una conversación con alguien, te imaginas algo y jaja, ya, buenazo, y ahí quedó. Y en este caso creo que sí no sé si habrá sido como coincidencia o realmente las dos lo queríamos y seguimos hablando hasta que, bueno, ya, pongamos un nombre y Sí. ya, veamos un logo, ya, registrémoslo y se fue formalizando un poquito la idea y bueno, esto en junio, como dice, creo que la conversación habrá empezado como en marzo, Sí, abril, seguro por ahí. y en junio se formalizó y ya empezamos a tener nuestros primeros clientes. Y ahí creo que nos ayudó muchísimo que ahí fuera freelance diseñadora porque empezó a traer un montón o sea, la gente la conocía a ella, a su trabajo, y creo que eso fue como el respaldo principal que tenía Brandist al comienzo, ¿no? Qué increíble y qué bonita historia, cómo a través de una respuesta a una story nació todo un negocio de mujeres que hoy en día también creo que casi el 90% del equipo son mujeres, así que me encanta, está increíble. Entonces crearon Brandist con la idea de que sea una agencia con qué tipo de servicios, para los que no saben qué es una agencia creativa. Creo que al comienzo lo lógico era hacer lo que, por una parte, yo como diseñadora ya sabía hacer, porque no era que en ese momento dijimos, ya, hagamos algo completamente nuevo, las dos capacitémonos en algo completamente nuevo, sino fue tipo... Y de hecho yo inconscientemente al comienzo pensaba, bueno, yo seguiré haciendo lo mío y bueno, quién sabe, no sé, pues si Jime, qué tanto se involucrará, qué hará, cuánto aportará. Es que yo en mi mente, no, o sea, pensaba, ya, ¿por qué Jime renunciaría a su chamba, que seguramente le está yendo bastante mejor que a mí, para hacer qué? O sea, todavía no me digo que no me la creía al 100% y era... Creo que esto nunca hemos hablado, es la primera vez que escucho todo esto. Es que yo decía, bueno, no sé, por ahí que nos reunimos una vez al mes y Jime va a ser como que, no, estás haciendo todo mal. Tipo, organiza no sé, tus procesos como el lado únicamente administrativo. Y en un momento me di cuenta, pucha, no, o sea, creo que quiere hacer tipo lo mismo que yo estoy haciendo. Creo que me equivoqué de carrera y quiero ser diseñadora. Claro, literal. Pero, o sea, creo que en verdad, no, y de hecho aprendí a usar Illustrator porque Aisa me enseñó, yo no sabía, ni siquiera tenía el programa en mi laptop, ni Illustrator, ni Photoshop, ni ninguno de esos programas, porque mi background siempre ha sido más como administración, a mí dame un Excel, dame un PowerPoint, gráficos de barras, ya, pero que hay, o sea, digamos que no era lo suyo. No. Y la verdad que, o sea, yo agradezco porque los trabajos que he tenido y las empresas en las que he estado me han enseñado muchísimo de lo que yo creo que hoy aporto en Brandis. No sé, también agradezco que he tenido la posibilidad de manejar equipos en estas empresas, entonces de alguna manera siento que hay algo de mi experiencia que traigo a Brandis y que también suma a este proyecto que tenemos, ¿no? Pero claro, como dice Aya, al comienzo teníamos proyectos de branding, netamente de identidad visual. Nacieron muchos emprendimientos en el 2020, en pandemia, sobre todo marcas de postres, ¿no? Marcas de repente accesorios, y claro, eran marcas que nacían y que de repente o no tenían un nombre o no tenían una identidad visual. Y en verdad ahí sí era la que lideraba el proyecto porque era manejar un proyecto de identidad visual, un proyecto de branding, que era lo que normalmente ella hacía. Creo que en el tiempo, y ahí te dejo la palabra, creo que en el tiempo el proceso fue cambiando y de repente profesionalizando un poco en el sentido de que ya armábamos paquetes, personalizábamos un poquito el paquete dependiendo de la necesidad del cliente, y ahí veíamos precios, veíamos tiempo de trabajo por proyecto, veíamos cuándo contratar a una persona. No, terminamos contratando a una persona en octubre, qué beneficios le damos a esta persona a nivel contable, qué mes nos iba mejor, cuánto era nuestra expectativa para el 2021. Entonces ya poco a poco ya dejó de ser un emprendimiento para ser una empresa en donde veíamos números. Yo me acuerdo que abrimos Brandis con un capital de trabajo de 500 soles cada una, sí, creo. Y en verdad, finalmente, como inversionistas, accionistas, socias, dueñas,
queríamos obviamente crecer a nivel de plata también, ¿no? Y como dice, yo por mi lado dejé mi seguridad financiera, por decirlo de alguna manera, y mi ingreso seguro por un emprendimiento que yo en verdad no sabía si que iba a dar o no iba a dar en el tiempo. Y fueron 6 meses en donde estuve como tanto en trabajo corporativo como en Brandis, y a los 6 meses dije, bueno, ¿sabes qué? O sea, creo que este es el momento en el que ya tengo que dar el paso de darle mi 100% para poder apostar bien por esto. Sí empezamos por branding, como dijo Jime, y un poco que en el tiempo nos dimos cuenta que también lo que Jime traía a la mesa daba pie para ofrecer otros servicios que de repente yo sola no hubiera ofrecido. Entonces, en ese sentido nos fuimos complementando y abriendo un poco también lo que podíamos ofrecerle a los clientes, ¿no? Sí, justamente eso quería preguntarles. Hoy en día, parte de los servicios, digamos, Jime, tú también aportas, digamos, en alguna parte de los servicios. Todo no es diseño, imagino. Hay una parte estratégica que puedes también tú aportar por tu lado más de tu experiencia corporativa, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día y en la práctica, ahí y yo estamos involucradas en todo. O sea, de hecho, en branding tenemos sesiones o espacios de diseño en donde yo estoy 100% involucrada, igual que hay, de repente, y ahí tenemos un equipo más grande porque hoy en día hemos crecido, y ahí como lidero un poquito más eso, pero, y ahí si te estoy mintiendo me corriges, pero creo que igual estamos involucradas, digamos como el feedback lo damos como en conjunto. Y en la parte de social media, que es un nuevo servicio que ya, bueno, nuevo no es tanto, pero a lo que empezamos, ya lo damos hace 2 años de repente, también estamos involucradas las dos. Ahí se tocan temas más de estrategia, de contenido, de métricas, de resultados, y de repente los números, no sé, no es el fuerte de ahí a nivel de lo que ella estudió, pero igual se mete, igual da su feedback, porque está bueno tener ese insight desde afuera a nivel de creación de contenido, generación de contenido. Igual es influencer, entonces esas partes o sea, está bueno tener más de una vista, ¿no? Y no solo numérico, sino también cuál es el feeling, qué es lo que estás viendo hoy en día, qué está pasando en el mundo digital. Al final eso pasa mucho, el mundo digital es tan cambiante que mientras tengas más vistas y más feedback, está bueno, ¿no? Va mejorando todo. Entonces creo que no es que hoy en día no nos dividimos, Sí. Hoy en día no nos dividimos mucho, tú ves diseño, yo veo estrategia, sino que nos involucramos y cada una aporta desde su expertise, ¿no? Pero estamos involucradas y nos gusta estar involucradas en todos los proyectos de manera casi que igual. Sí, y yo me río porque Jime siempre dice, ay, yo no soy diseñadora, pero no sé qué. Yo le digo, Jime, basta, ya eres diseñadora, o sea, ya, no nos mientas. Ella hace lo mismo que yo hago, tú haces. No tienes que ser diseñadora para tener ojo y saber qué cosa está bueno o qué cosa sientes de un logo o de unos colores, porque marcas, todos estamos alrededor de marcas, entonces al final, como dices, puedes aportar muchísimo siendo como outsider o no siendo como diseñadora como tal, ¿no? Sí, pero sí, fue gracioso porque como te digo, o sea, no es mentira, yo ni siquiera tenía una Mac, creo, o sea, tenía una HP sin programas de diseñador, digamos. Entonces cuando entro a Brandis, bueno, invierto, me compro una computadora, una Mac, compramos los programas y ahí me empezó a enseñar a usar Illustrator, y además, claro, era virtual, entonces me enseñaba virtual, me decía, ya, tú abre el programa, a ver, vas a poner... Compartía pantalla. No, pero hoy en día sí, hay proyectos, o sea, no te voy a decir proyectos grandes que yo lidero desde mi computadora, pero hay cosas que yo las hago, se las paso ahí las pule un poquito y las mandamos y va bien. Pero nuevamente también creo que es mucho de nuestra personalidad. Yo me imagino que de repente hay otras personas que no hubieran podido enseñarme o tener paciencia, y creo que ahí sí funcionó muy bien como, no sé, la personalidad que teníamos. Empezamos siendo 2, fue mucho más sencillo en ese momento. Hoy ya somos un equipo mucho más grande y tenemos personas especializadas y específicas por tipo de proyecto, pero creo que nos seguimos involucrando y seguimos dando nuestro input desde donde estamos, ¿no? Sí. Qué increíble, y se siente que tienen una dinámica o ya una complicidad entre ustedes que es ideal en una sociedad, así que eso creo que ya de por sí debe ser lo que las está llevando a crecer, y que desde adentro como empresa, si todo va bien, para afuera creo que va a ser aún mejor, así que está muy chévere eso.
Yo quería preguntarles si pudieran explicar qué es branding para la gente que no entiende o creen que solamente es un logo. Me imagino que siempre les hacen esta pregunta. Sí, sí, bueno, de hecho nos hacen esta pregunta bastante cuando nos preguntan por servicios y nos dicen directo, ¿no? Ay, quiero un logo, y es como, No hacemos logos. no hacemos logos en realidad. Porque, claro, al final la identidad de tu marca es mucho más que un logo y no necesariamente hablamos de solo los recursos gráficos, también hablamos de lo que hay detrás de la parte gráfica. Y en verdad para todos los proyectos de branding, ya sean chiquititos o recontra elaborados, largos y super pros, siempre partimos del feeling que queremos o que buscamos que esta marca transmita, ¿no? Y al final, dentro del resultado, digamos, no solamente está el input del cliente o el dueño de la marca, sino también hay un poco de investigación, de analizar qué cosas hay ya en el mercado, porque por más de que venga un cliente y nos diga, chicas, yo quiero un logo para mi florería que se llame Pepita y sea rosado, si es que ya hay 25 florerías rosadas y se llaman Juanita y Luchita, probablemente no sea responsable de nuestro lado ofrecerles una marca que sabemos que en el fondo quizás no vaya a tener el impacto que queremos que nuestras marcas tengan, ¿no? Entonces, sí, el branding parte de algo mucho más conceptual, con un propósito detrás. No solamente vemos el lado estético, sino también el lado funcional, ¿no? Porque al final lo que diferencia el arte del diseño es que el arte es estético, el diseño cumple un propósito. Entonces, sí, el branding busca hacer eso a través de el logotipo, como decías, las tipografías, la paleta de color, las tramas, texturas, o sea, millones de cosas que al final componen todo como el mundo, el universo que gira en torno a la marca, ¿no? Y bueno, el nombre, que creo que es algo que es súper importante también, el nombre, hasta el descriptor que viene a ser lo que te ayuda a poner un poco en contexto qué es esta marca, ¿no? Que es como el nombre y abajo un textito chiquito que te ayuda a entender de qué trata. Todo ese lado de comunicación también es parte del final del branding. Entonces, en verdad es bien completo y es integral. Sí, y complementando un poquito lo que dice Ai, yo creo que dentro de nuestro propósito y nuestro servicio intentamos adecuarnos lo más que podemos a la necesidad del cliente. De repente a veces el cliente viene con una necesidad de quiero un logo y creo que parte de la responsabilidad, como decía Ai, que tenemos es educarlo y explicarle que un logo no va a suplir o no va a responder a lo que en realidad está necesitando. Y lo que buscamos con todos nuestros servicios de branding es que al final del proyecto nuestro cliente tenga todas las herramientas para que su marca comunique de manera asertiva, concreta, correcta y eficaz el mensaje que quiere comunicar, ¿no? Y obviamente, como dice Ai, no lo comunica con un logo, lo comunica con un logo, con colores, con tipografías, con tramas, con texturas, con un tono de voz. Entonces, creo que lo que hemos intentado hacer desde que abrimos Brandist es educar a los clientes en que un logo no es la respuesta que necesitan, sino que es mucho más allá y es un mundo mucho más amplio que eso. De igual manera, intentamos siempre adecuarnos y ajustar los paquetes para que el cliente tenga las herramientas que necesita, pero por ahí sí, luego decimos, luego solo no hacemos, pero te explicamos por qué. Y ahí es donde empezamos como la relación con el cliente. Me encantó la explicación y creo que sí es muy importante y valioso que se den el tiempo de explicarle a los clientes o a las marcas por qué necesitan todo, porque en verdad pocos lo saben cuando empiezan. En realidad, o a veces incluso en una carrera, yo estudié ingeniería industrial y no tenía mucha noción de lo que era tema de branding, o sea, llevé un curso de marketing y basta. Entonces, creo que está bueno que se den ese tiempo de explicar. Y desde el punto de vista de una marca, por ejemplo, ya pensando en alguien que quiere crear un branding, ¿qué le piden ustedes como mínimo o qué consideran que es lo mínimo que necesita una marca para empezar este trabajo, este proceso creativo? Me imagino que ustedes les piden como un brief o digamos un estándar de
de cosas claras que tienes que tener, porque ¿qué pasa si como negocio todavía no tienen mucha estructura o si es que son muy pequeños o ustedes no, digamos, no tienen ninguna restricción en ese sentido? De hecho, tenemos distintos paquetes que creo que hoy en día sí diferencian un poco el tamaño, o sea, el tamaño y lo que busca el cliente, ¿no? De repente empresas más chiquitas que están empezando se van a ir por el paquete más pequeño y empresas un poquito más grandes o que ya tienen un poco más claro como a largo plazo qué es lo que buscan, se van por un paquete más grande. Todo empieza, como tú dices, por un formulario que le hacemos llenar en donde hacemos un montón de preguntas de investigación. Lo que intentamos en este formulario es que el cliente responda estas preguntas que parecen muy sencillas, pero que probablemente no se las ha preguntado. ¿Cuál es la personalidad de la marca? ¿Qué adjetivos asocias con tu marca? ¿Hay algún color que te llame la atención, que te guste, que quieras en tu marca? ¿Por qué? ¿Qué te transmite? ¿Qué marcas son las que te inspiran? ¿Por qué te inspiran? Todas esas cositas nos van a nosotros como dando un feeling de qué es lo que busca esta persona con su marca, qué es lo que quiere transmitir, qué es lo que quiere reflejar, y esto nos lleva a una primera reunión con el cliente ya formal como parte del proyecto, en donde, que nosotros le llamamos contrabrief, en donde detallamos mucho más ordenado y a nivel textual lo que él ha querido decir en el formulario, pero nosotros ya colocándolo de repente como un propósito de marca, como valores de marca, como público objetivo, personalidad de marca, personificación. Entonces, probablemente lo que le presentamos al cliente son cosas que él o esta persona, digamos, no se las ha planteado antes, no las tenía tan ordenadas y de hecho la mejor respuesta que nos puede dar el cliente ahí es wow, sí, es lo que tenía en mente, lo han ordenado perfecto, ¿no? También nos ha pasado que nos dicen, uy, agregaría esto, cambiaría esto, pero justamente es un contrabrief en donde tenemos que tener ahí la respuesta del cliente y mientras más feedback mejor, porque llegamos más alineados a la parte de branding, que es la siguiente etapa, o digamos, la parte de identidad visual, ¿no? De propuesta ya gráfica, que parte de esta parte conceptual, ¿no? Algo también súper importante es que, y que de repente no es que lo decimos porque no es que sea un requisito, pero sí es importante que si es que la marca es de más de una persona, estén alineados, porque nos ha pasado y en verdad es un reproceso tanto para nosotras como para el cliente, que de repente, no sé, son 4 socios y en la mente de uno de los socios su marca es súper moderna y en la mente del otro socio es un poquito más tradicional y en la mente del otro, entonces cada uno tiene una idea distinta y si nos fuéramos a plantear propuestas gráficas con esta como confusión o sí, opiniones distintas, sería imposible llegar a una propuesta que a todos les guste, les funcione, les cuadre. Entonces, y nos ha pasado que, que hacemos primero el contrabrief y pareciera que estuviéramos alineados y luego, después de darnos cuenta que en realidad no estábamos todos en la misma página, hemos tenido reuniones individuales con cada uno de los 4 socios a decir, y a ver realmente qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, porque sí, creo que eso en realidad recién ahí podemos pasar al siguiente paso. Si eso no está solucionado, entonces es imposible ir a lo siguiente. Entonces creo que eso sí es un requisito interno que está bueno que como mencionarlo, porque creo que también a veces como dueño de marca no eres muy consciente que no todo está como por escrito definido, ¿no? A veces en tu mente es una cosa y en la mente de alguien más es otra. Entonces creo que sí está bueno como ponerlo sobre la mesa. Genial. Yo personalmente he hecho varios de esos como briefs para poder conocerme más como marca, en mis marcas, por ejemplo, y sí me pasó justamente eso de que entre socios no veíamos la marca igual, era lo caso. Entonces, qué importante es mencionar eso antes de lanzarte a crear una marca. Primero es hacer ese ejercicio internamente, creo, tenerlo claro y ya luego ir a trabajar con una agencia.
¿no? Me está súper interesante todo esto y cómo funciona. Creo que a las personas y a las marcas les puede interesar para un futuro y se animen a crear un branding, porque sí creo que es muy importante. Y bueno, acá tienen a las chicas de Brandist para que puedan obviamente hacerlo realidad. Lo máximo. Sí, creo que lo que tú dices es súper válido, ¿no? Te das cuenta cuando algo es una marca como improvisada, un poco que lo estoy haciendo como mi side business, pero en verdad está ahí y mientras yo no le doy mi atención al 100%, todo el mundo se da cuenta, yo creo, indudablemente. Es como si de verdad construyes algo sólido, fuerte, que se ve profesional, que se ve seguro, te das cuenta así. Simplemente entrar, que tengan una página web, que ya esté brandeado el Instagram, que todo sea coherente, ya al consumidor también le da la seguridad, ¿no? Porque hoy en día hay millones de emprendimientos y creo que ya nos fuimos al otro extremo de que todo el mundo emprendió en cosas y de repente cuesta más marcar la diferencia. Y quizás si es que las marcas chiquitas todavía se quedan como muy caseras, muy chiquitas, se pueden estancar o quedarse ahí encajonadas en un espacio en donde de repente no pueden crecer más, ¿no? Entonces, sí creo que eso ayuda full, un buen branding. Y yo solo agregaría, justo escuchando que te demoraste 2 meses teniendo tu branding, en que no tengan miedo al tiempo de duración del proyecto. O sea, nosotras como estudio de branding, no podemos y no es responsable dar un branding o una identidad visual en 1 semana, en 2 semanas. A veces decimos, uy, nos va a tomar, o este proyecto dura 5 semanas, 7 semanas, ¿no? Y la gente, wow, no, lo necesito para mañana. Y en realidad es, si nos ponemos a pensar el impacto que puede tener una identidad visual potente, poderosa, con un propósito claro y con una comunicación de impacto, esos 2 meses, 3 meses que te puede tomar un proyecto de branding vale la pena. Entonces diría eso, no tener miedo a lo que puede durar un proyecto a nivel de tiempo, porque lo va a valer cuando tengas todas las herramientas para poder comunicar el mensaje de la marca. Vale la pena totalmente, al 100%, concuerdo con ustedes. Y esperemos que más emprendedoras y emprendedores se animen a invertir en su marca. Por otro lado, yo quería preguntarles un poco más acerca de la parte comercial. ¿Cómo hacen para llegar a nuevos clientes? ¿Cómo es ese proceso de crecimiento de Brandist? En realidad, y para serte súper sincera, en estos 4 años hemos crecido de manera muy orgánica, felizmente. De hecho, en el proceso, y esto no lo mencionamos, pero en el proceso de branding nos dimos cuenta que había muchas marcas que tenían una identidad visual súper potente, un tono de voz claro, un mensaje muy, muy, digamos, concreto y claro también para poder como dar a conocer su producto, pero no sabían manejar redes sociales. En este camino nos dimos cuenta que podíamos mantener a este cliente que entraba por branding y ofrecerle un servicio de social media, de manejo de plataformas digitales, y ahí fue también como expandiéndose Brandist, ¿no? Hoy en día Brandist no es solo una agencia de branding o un estudio de branding, también es un estudio que maneja plataformas digitales y que se especializa en social media. Distintas plataformas, ¿no? De repente en el 2020 Facebook tenía un poquito más de presencia y era Instagram y Facebook. Hoy en día también nos piden LinkedIn, dependiendo del rubro. Pero el crecimiento se dio muy de manera orgánica, tanto en branding como en social media, por el boca a boca. Creo que por ahí es donde vienen más nuestros clientes, por recomendación, porque nos van conociendo, porque ven nuestro portafolio y por ahí les da seguridad tener nuestros servicios. Pero ya en estos últimos 6 meses creo que le hemos metido un poquito más de fuerza a nuestro Instagram propio y a empezar a vender nuestros servicios. Pero te diría que por ahí el 90% de nuestros clientes hoy en día han venido por boca a boca, lo cual también creo que es súper bueno para esta etapa inicial de crecimiento, porque creo que tenemos mucho más por crecer, pero en esta primera etapa creo que también nos da una seguridad de que estamos haciendo las cosas bien y que la gente se pasa la voz por el buen servicio que damos. Entonces, creo que por ahora te diría que ha sido más orgánico,
pero sí para el 2024, 2025 tenemos una estrategia mucho más armada, ya no tan orgánica, sino de repente ya un poquito más como pensada en por dónde queremos crecer, qué otros servicios podemos ofrecer. Y se vienen un montón de novedades, creo que para el próximo año, de hecho. Ya quiero saber de qué se trata. De hecho, pienso que es totalmente cierto que crecer orgánicamente en los primeros años es lo mejor. Y sobre todo algo que han hecho ustedes, imagino que también les ha ayudado bastante, es el haber invertido en equipo. ¿En qué momento ustedes dijeron invertimos en equipo o en qué periodo decidieron contratar a más gente? ¿Cuántas personas son ahorita? Porque creo que no lo hemos mencionado. Bueno, nosotras fuimos las dos desde junio hasta octubre. Ahí Jime todavía seguía trabajando en empresa, pero ya nos dábamos cuenta que esto iba creciendo y que estábamos yendo bien y necesitábamos un apoyo, principalmente en temas de diseño. Inicialmente, como veíamos únicamente los proyectos de branding, en verdad por ahí era que necesitábamos más manos. Y ahí entró Isa, que nos acompaña hasta hoy, que fue la primera brandista, nosotros le decimos. Y bueno, ella entró en octubre y, si no me equivoco, en enero o en diciembre entró una persona más que justo vino de la mano con esta apertura de nuevo servicio, porque esta persona ya veía social media, ¿no? Era como community manager de alguna de las cuentas que nosotras habíamos empezado a manejar. Y en verdad, de ahí, en el 2021, terminamos el año siendo 9, si no me equivoco. O sea, en el 2021 fue en donde dijimos, ok, social media crece exponencialmente y social media es un servicio que requiere personas para poder manejar más marcas. De repente no es tanto como branding, porque branding tenemos, no sé, una cantidad limitada y controlada de proyectos que se manejan en simultáneo, entran, se terminan, digamos que salen y empezamos más proyectos. En cambio, en social media, el manejo en realidad de las redes es mensual y por ahí entra un cliente, entra otro cliente y pasamos de tener, no sé, 2 clientes a tener 15 clientes y es, ok, necesitamos gente para que vea estos 15 posteos, respuesta a comentarios, mensajes, reportes, como necesitamos gente, ¿no? Sí, y creo que igual fue un aprendizaje, sobre todo al comienzo diría de prueba y error, porque en verdad nos dimos cuenta de esta oportunidad de negocio, empezamos a ofrecer el servicio, creo que no nos dimos cuenta el crecimiento que iba a tener y fuimos, yo diría que, y creo que pasa en todos los emprendimientos, que uno va creciendo de manera un poquito desordenada, porque empezaron a llegar clientes, como dice Ai, en social media eran clientes que se mantienen en el tiempo. De hecho, social media es nuestro negocio fijo mensual, en donde si tenemos 10 clientes, es muy probable que el mes siguiente tengamos 10 mismos clientes. En cambio, en branding hay como una ida y venida en donde hay que buscar al cliente, que se quede y que luego termine el proyecto y tienes que tener otro. Es como one shot, ¿no? En social media es como un manejo mensual fijo. Pero fuimos aprendiendo mucho en el tiempo las horas que necesita cada una de estas marcas de social media. Y ahí es donde empezamos a probar, ok, ¿cuántas marcas puede manejar cada persona? Y además el requerimiento por marca es distinto. Algunas quieren que respondamos mensajes, otras no. Para nosotros es súper importante escuchar al cliente y ver un poquito qué podemos ofrecerle de lo que nosotras sabemos. Por eso siempre tenemos una primera reunión con cada uno de ellos y a veces nos dicen, mándanos tu paquete. Y le decimos, mejor tengamos una reunión para ver qué podemos ofrecerte, para ver qué te sugerimos, porque de repente no somos la mejor opción para ti. De repente necesitas algo distinto, de repente necesitas algo más completo, de repente necesitas algo más básico. Entonces sí queremos escuchar mucho a nuestro cliente o potencial cliente para armarle algo personalizado a lo que necesite. Muchas veces de repente eso significará que no podamos atenderlo o de repente sí y podemos ofrecerle algo mucho más completo, ¿no? Pero sí, es mucho prueba y error, ver qué va funcionando, qué no va funcionando, conocer al cliente, escucharlo, conocer su mercado, su audiencia
Y bueno, finalmente esta parte de social media, que hoy en día es como nuestro servicio mensual fijo, se complementa muy bien con la parte de branding porque tiene el branding en su día a día, ¿no? Lo que tú ves en una publicación, en una historia, es parte del branding de la marca. Y también es muy gracioso cuando vienen empresas buscando social media que no tienen un branding y nuestra primera pregunta es, ¿tienes un brand book? ¿Tienes una identidad visual como establecida? Porque nosotras queremos comunicar un contenido de valor en tus redes sociales, pero para que eso tenga un impacto necesitamos un branding claro, concreto, ¿no? Y nos pasa muchas veces que no lo tienen, entonces ahí es como también una venta cruzada respondiendo como a esta pregunta comercial que nos hacías. Qué interesante, siento que hay tantas cosas detrás, ¿no? De un servicio y cosas nuevas que se pueden ir haciendo en el camino. Ustedes han ido descubriendo ciertas líneas de negocio que algunas cosas son recurrentes y que pueden ser las que sostienen a la planilla del mes a mes, y la otra pueden ser servicios que tienen un ticket más alto, pero que tienen un inicio y un fin como de 3, 4 semanas, que suman también bastante valor y al mismo tiempo se complementan entre sí estas dos líneas de negocio. Está buenísimo. Y creo que me gustaría aprender y saber mucho más de cómo hacen, así que definitivamente la próxima vez que vaya a Lima las iré a buscar para seguir conversando. Pero ahora quería preguntarles un poco más acerca de ustedes. ¿Son deportistas extremas o de alto rendimiento, como les conté al principio del podcast? ¿Cómo manejan sus tiempos balanceando el deporte y la vida personal, y en tu caso, Jime, también siendo mamá? Sí, ahí en verdad creo que fue algo que estuvo claro desde el día uno. Es como, a mí me gusta hacer esto, a ti también, y tú, no sé, por ahí que en el camino también habíamos hablado, Jime desde el comienzo tenía medio claro que pronto iba a ser mamá, y yo tenía súper claro que a mí me gusta viajar, etcétera. Entonces siempre estuvo claro y como nunca fue algo que no... Que nos agarró por sorpresa. Sí, tal cual. Era como, obviamente, no, te vas a ir 10 días a la montaña. Me voy de viaje y yo no le decía, ¿pero qué fue? Tenemos que chambear. Claro. Porque yo sabía que ella desde su viaje iba a estar trabajando o haciendo, o sea, como cumpliendo con sus entregables, claro, o sus fechas o sus cosas. Entonces, creo que también hay como una responsabilidad detrás de nuestra forma de trabajo. Yo puedo ser mamá y eso no me impide como cumplir con las cosas con las que me comprometo. Habrá otras cosas que le diré, ay, no, como, ay, sorry, hoy no puedo porque tengo que cuidar a Benjamín. Y yo sé que me entiende y sabe que dentro de la responsabilidad que tengo, quiero cumplir, claro, pero en ese momento no puedo. Entonces me comprometo con otra fecha. Sí. Y cuando ella se va de viaje también, hay veces que sí, digamos, tiene sus tiempos, pero al final cumple. Y creo que eso también nos lleva a lo otro de un emprendimiento cuando es propio, sobre todo, que no tienes tantas vacaciones. Claro. Porque esta responsabilidad de estar como cumpliendo y no, llevo mi laptop por si acaso, ¿no? Que también es una búsqueda de un equilibrio entre tu tiempo libre, tiempo sin chamba y tus hobbies o cosas. Pero creo que lo manejamos súper bien en ese sentido porque desde el día uno lo tuvimos claro y era, nos vamos a dedicar a esto con un tiempo flexible, haciendo lo que nos gusta y al mismo tiempo siendo responsables con los entregables y con los objetivos de la empresa. Sí, y también con el deporte también creo que ayuda que los deportes que hacemos o que hemos hecho son deportes que podemos hacer en los espacios que nosotros elijamos. O sea, de repente sería más complicado si es que jugaras, no sé, un deporte en equipo y tuvieras que ir a tu entrenamiento fijo tal a tal hora. Pero las dos se nos hace fácil, creo, despertarnos temprano, y a veces si es que tenemos que madrugarnos para llegar a una reunión, nada, pues lo hacemos y en verdad también nos acostumbramos. Y sí, creo que al final el deporte es algo que también tenemos en común. Entonces, siempre respetamos esos espacios. Sí, y creo que nuestro mejor aliado en ese sentido es Google Meets. O sea, lo que no se agenda en Google Meets es como no pasa. Entonces, si algún momento yo quiero agendar a o a alguien del equipo,
entramos, vemos si está bloqueado o no está bloqueado, y ahí es donde también ponemos, no, acá me voy a ir al gimnasio, o acá voy a montar bici, o acá voy a X. Entonces, para Tal nosotros, cual. y que nuestro equipo haga deporte, o tenga un hobby, haga cerámica, o X, para nosotros es súper valioso porque es parte del crecimiento o de, digamos... El lado humano, ¿no? Sí, como para nosotros es sano que esta persona Sí. también tenga cosas que hacer fuera del trabajo. Ajá. Y para nosotros no hay problema que se lo agende de 4 a 5 de la tarde, ¿no? Porque no tenemos ese horario de entrada y de salida. Pero lo que siempre pedimos es que sean responsables con sus entregables. Mientras sus entregables estén al día, cumplan y nuestro cliente finalmente esté satisfecho, para nosotros no hay mejor, digamos, forma de premiarlos o este beneficio, seguirlo dando, que ellos puedan, o sea, nuestro equipo, ¿no? Y nosotras podamos tener este tiempo para nosotros en el momento en que nosotras lo creamos conveniente. Está buenísimo y siento que la disciplina del deporte, eso de levantarte tempranito y lograr hacer una triatlón, para eso necesitas una disciplina increíble. Y justo hace poco vi un video en el que hablan de mental toughness, o sea, así como mental health, que es salud mental, hay personas que tienen una fuerza mental para levantarse y guerrear cuando tienes un objetivo como completar una carrera. Siento que esa es la cualidad que sirve muchísimo a la hora de liderar un negocio. Y es súper un plus que lo tengan ustedes y que lo tengan como pilar en el equipo y lo transmitan al mismo tiempo a las personas que trabajan con ustedes. Y además, como siempre, el deporte también te ayuda a botar un poco de estrés. Entonces creo que si es que no lo botamos haciendo deporte, podríamos llegar, no sé, más cargadas a la oficina, en lo que sea. Entonces, nada, creo que es un win-win para todos. Sí, 100%. Y por otro lado, en el camino de crear la empresa, ¿tienen algún círculo de mentores o en quienes se apoyan en conjunto o quizá por separado? No sé qué iba a decir Jime, pero ahí creo que al comienzo no la pensamos mucho, en verdad. Creo que fue algo que íbamos un poco que aprendiendo, medio que tú conversabas de repente con tu esposo, yo conversaba con mi papá, qué sé yo, y nos apoyábamos un poco en gente de nuestro círculo cercano que por ahí podía sumarnos con experiencias y consejos. Pero Perdóname que te corte, y porque creo que en esta primera etapa que ahí justo comenta que le preguntaba al papá y de repente al esposo, no era que no creíamos en Brandis, pero digamos que era mucho de ir probando cositas chiquitas, sí. cualquier cosita sumaba porque estábamos empezando. Y no éramos tan conscientes, creo, que sí, se iba a volver algo grande. Era un emprendimiento, claro. Creo, no era una empresa. O sea, creo que la diferencia para nosotros entre emprendimiento y empresa es que en el emprendimiento es como, eres chiquito, ¿no? Es como, vas empezando. Ya cuando nosotros decimos y le decimos a nuestro equipo, ya no somos un emprendimiento, somos una empresa, como un negocio, con una cuota mensual, con una cuota anual. Digamos que hay una responsabilidad detrás de, oye, tengo que traer tantos proyectos porque tengo que cumplir la meta anual de venta, con bonos, ¿no? Entonces, para nosotros al comienzo fue un poco más sencillo porque nos apoyábamos en nuestro entorno familiar, te diría, y lográbamos crecer muy rápido. Hoy en día el crecimiento, en verdad, sí depende mucho de cuántos clientes traigamos, cuántos clientes mantengamos, qué nos imaginamos para el 2025, qué otros servicios podemos ofrecer. Creo que... Sí. Y de ahí en adelante sí hemos tenido algunas asesorías o actividades de integración en donde hemos tenido a una persona externa a nuestro equipo que un poco que nos alinee o nos haga hacer dinámicas que al final dejan un mensaje para todo el equipo de crecimiento, de liderazgo, etcétera. Pero no ha sido algo como puntual, continuo, digamos, no ha sido nunca algo que nos ha acompañado una persona, un asesor o sí, constantemente, sino más como de momentos. Sí, y ahí creo que en el camino nos hemos dado cuenta de repente y estas asesorías o estas integraciones han sido en búsqueda de cuando veíamos que de repente necesitábamos, ¿no? De repente una activación de fin de año o de repente cuando, oye, ya quiero un crecimiento un poco más ordenado, ¿qué otras cosas podemos ver?
financieramente, cómo podemos ordenarnos, qué nos sugieren expertos. Y ahí es que hemos llamado a estas personas como justamente expertas en su ámbito. Pero creo que justamente parte de lo que nos imaginamos para el 2025 va a traer consigo como un poquito más de este coaching financiero, de equipo, ¿no? Que de repente hoy en día por nosotros estar tan involucrados en el negocio, no nos damos este tiempo para ver lo que igual es importante y tenemos que hacerlo, Sí. ¿no? Qué increíble, en verdad, que tengan esa mentalidad de empresarias, porque siento que pasa bastante que nos sentimos eternas emprendedoras y a veces eso puede ser sinónimo de sentirnos pequeñas y nos vamos limitando en tamaño cuando podríamos apuntar a metas cada vez más grandes e ir construyendo una empresa que tenga la capacidad de impactar en más personas. Bueno, chicas, me ha encantado este cafecito virtual y ya un poco para ir cerrando, ¿qué consejo le darían a una emprendedora que quiere expandir su negocio y le encantaría llevar su emprendimiento a funcionar más como empresa? Bueno, voy a robar la palabra una vez más. Creo que el primer consejo, como punto número 1, es simplemente atreverte a apostar por tu emprendimiento. Creo que si es que no le das el 100% de tu tiempo, nunca va a llegar a ser como su potencial completo, ¿no? O sea, nunca va a lograr expandirse de la manera que de repente podría, y que si es que no recibe toda tu atención, en realidad puede que no llegues a ver qué es lo que podría convertirse, ¿no? Eso, punto número 1, no sé, Jimena. No, y creo que alineado a este punto número 1, yo que soy un poquito más estructurada, siempre va a haber ese miedo y de repente está bueno como ir probando y tanteando y ver en qué momento dar este salto, pero como dice Ay, y por experiencia propia, en el momento que haces ese salto, creo que hasta el universo se alinea para poder, digamos, darte toda la confianza de que este proyecto puede funcionar, dedicándole el 100% de tu tiempo, de tu energía, de tus ganas. Y creo que más allá de eso, no tenerle miedo al fracaso, porque puede que en el camino fracases y en realidad luego eso te lleva a tomar mejores decisiones. Nosotras nos hemos caído 1000 veces, se nos han ido personas, han entrado nuevas personas, hemos dicho, uy, no deberíamos tener 10, deberíamos tener 5, no, está bien tener 10, mejor tengamos 15. O sea, en verdad, en este camino de ir conociendo nuestro negocio, pueden pasar muchas cosas, podemos equivocarnos, y eso también es como lo divertido de tener algo propio, ¿no? No te riges por algo que te dicen que tienes que hacer, sino que tú vas marcando tu propio camino. Bueno, y en este caso, felizmente somos 2, entonces o nos equivocamos las 2, o de repente una como redirecciona a la otra, pero sí, no tener miedo al fracaso, y nada, apostar a ese crecimiento que seguro se va a dar. Bueno, ese era mi punto número 2. Para variar, alineadas. Mi punto número 2 era, vas a fallar, vas a meter la pata, pero nada, creo que es lo que dice Jimé, sí, es parte de y tienes que seguir dándole. Hay que hacerlo y dedicarse entonces a full de cabeza a un proyecto. Y si es que eres una persona que tiene un trabajo como dependiente y emprende al mismo tiempo, pero sientes que es momento de dejarlo todo, atreverse y apoyarse en las personas adecuadas. En este caso, ustedes se han apoyado entre sí y creo que lanzarse a algo nuevo, teniendo el apoyo de gente buena alrededor, o unirse a una comunidad, ¿por qué no? Eso nos puede ayudar bastante. Y finalmente, chicas, quiero preguntarles, ¿a qué emprendedora creen que debamos invitar a tomar un cafecito virtual? A una cada una si quieren. Me agarraste en frío. Sí, yo tampoco pensé. No sé, emprendedoras siento que hay un montón de distintos rubros, pero... Te dejo la palabra, ahora Ay, róbamela. no. Ya, nada, sería súper interesante ver a Origen acá, que también es uno de nuestros clientes de social media. Y que además comparte espacio en oficina, digamos, más o menos con nosotras. Sí.
Origen es una marca de ropa súper linda, súper, digamos, Responsable, artesanal y responsable. sostenible. Sí, y otra que se me viene a la mente hablando de ropa es Andiamo. Andiamo es una marca que tomamos como branding por dos chicas y hoy en día la vemos súper, digamos, presente en distintos puntos de venta, que también es lindo ver cómo ha ido creciendo y cómo ya no solo venden por la web, sino que también venden en puntos de venta. Entonces también está liderado por mujeres súper potentes y que se atrevieron a hacer un negocio juntas. Y sí, creo que esas dos marcas de ropa, a nosotras que también nos gusta la ropa, está bueno que vengan a presentarse acá también contigo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación. De todas maneras, luego les pido sus contactos. Espero que hayan disfrutado este cafecito virtual tanto como yo. Y de todas maneras, queda pendiente tomarnos ese cafecito presencial para seguir compartiendo y aprendiendo de nuestras experiencias, que creo que es lo más rico de todo esto. Lo máximo. A ti, mil gracias por la invitación. El cafecito ya me lo acabé. Y gracias. Nada, en realidad, ahí vamos a seguir el podcast y tus plataformas porque sentimos que ayudan un montón a esta comunidad de mujeres que quiere como dar este paso o seguir en este camino de emprendimiento / empresa cuando ya crece un poquito más. Acá, si pudiéramos seguir hablando, hablaríamos hasta pasado mañana, creo. Pero nada, ahí los dejamos con ganas de saber un poquito más, así que esperamos con ansias ese segundo episodio, parte 2. Muchas gracias. Chao, chicas. Nos vemos. Chao. Gracias a todos los que nos acompañaron en este cafecito virtual. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestra cuenta de Spotify y de YouTube. Y finalmente agradecerle una vez más a Neira Café Lab por invitarnos el cafecito de hoy. Hasta la próxima.